Bienvenidos a una nueva clase de semántica. En esta ocasión nos ocuparemos de uno de los problemas más representativos en el área de la semántica. Nos referimos a los campos semánticos. Es importante resaltar que los campos semánticos, a grandes rasgos, son esas redes complejas de significación que están constituidos por términos que ayudan a la clasificación del léxico y a la generación del mismo. Pero, previo a entrar a estudiar los campos semánticos propiamente, es necesario que conozcamos la terminología que rodea el problema. Entonces, primeramente vamos a explicar 6 términos básicos que analizan el problema, que lo simplifican en cierto sentido y posteriormente explicaremos un ejemplo con cada una de sus partes. Primeramente, el lexema va a ser la palabra con contenido semántico, o sea, va a ser la palabra que contiene un significado propio e independiente. Segundo, tenemos los semas. Los semas van a ser esas unidades de significación que nos van a ayudar a diferenciar a los lexemas. Estos se dividen en dos, los comunes y los diferenciales. Los comunes son esos elementos significativos que aparecen en una gran mayoría de los lexemas, y los diferenciales son más específicos. Por ejemplo, si hablamos de comunes, gasolina, llantas, luces, pues se repiten en la mayoría de medios de transporte. Sin embargo, en diferenciales, alas, pedales, descapotable, nos referimos ya a un número reducido de medios de transporte y por lo tanto más específico. Entonces los comunes aparecen en un mayor número de lexemas y los diferenciales en un número menor, o cuando se quiere hacer una definición muy específica. Seguidamente tenemos el semema. El semema va a ser el conjunto de semas, o sea, la definición. Generalmente está constituido por semas comunes nada más. ¿Por qué? Porque la definición lo que busca es explicar un concepto, un término, de la forma más clara y universal posible. Para eso utiliza semas comunes. Entonces, el semema es ese conjunto de semas. Seguidamente tenemos archisemema. Yo le resaltaba aquí la palabra archi porque esta hace alusión a mayor, a más grande. Entonces, si el semema es el conjunto de semas, el archisemema va a ser el conjunto de semas comunes que van a estar contenidos en todos los lexemas, o sea, en varias palabras. Seguidamente tenemos el archilexema, o sea, un lexema mayor, un lexema más amplio en su contenido. Entonces es esa palabra que va a contener a varios u otros lexemas para formar en sí el campo semántico o la red semántica. Por último tenemos el clasema. El clasema es esa unidad diferenciadora que nos ayuda con los términos polisémicos. Es un lexema en sí que nos va a ayudar a diferenciar los términos polisémicos. Es la clase del lexema, por así decirlo. Entonces, para que quede más claro, vamos a ejemplificar un campo semántico. Aquí nos damos cuenta de que el lexema, o sea, el 1, puede ser felino, pero al mismo tiempo puede ser el archilexema, 5. ¿Por qué? Porque este va a representar tanto al puma, al león, al tigre, al gato, al leopardo. Entonces, el lexema es también, hay un lexema que es también un archilexema, en este caso felino. En el número 2 tenemos los semas. Si recordamos, son las unidades de significado que diferencian a los lexemas. Aquí tenemos gato, carnívoro, salvaje, doméstico, cuadrúpedo, garras. Cada uno de estos va a ser un sema. Ahora, estos se van a clasificar, como habíamos dicho, en comunes y diferenciales. Los comunes van a ser estos que aparecen en la mayoría. Por ejemplo, carnívoro, cuadrúpedo, garras. Sin embargo, los diferenciales es cuando se quiere hacer más específico un término, o cuando se quiere, digamos, caracterizar de cualidades únicas. Por ejemplo, negro, sin cola, de ojos azules, todos esos van a ser semas diferenciales. Ahora bien, como les había hablado, cada uno de este conjunto de semas va a constituir a la definición. Entonces, tanto los comunes como los diferenciales va a ser el semema, o sea, la definición. En la mayoría de los casos, como les había mencionado, no aparecen semas diferenciales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es universalizar el concepto.
y decir, por ejemplo, ya de ojos azules o negro, lo que hace es hacer más específica la definición y no tan universal el concepto. Entonces, muchas veces solo van a aparecer semas comunes al momento de generar una definición. Entonces, seguidamente tenemos el archisemema, o sea, el conjunto de semas contenidos comunes, contenidos en todos los lexemas, o sea, la definición de puma, de león, de tigre, de gato y de leopardo, que en su mayoría van a contener semas como carnívoro, salvaje, cuadrúpedo, garras, que son comunes a cada uno de esos lexemas. Finalmente, vamos a decir que cada uno de estos va a ser un lexema también, pero no va a ser un archilexema, como bien lo es felino. Entonces, felino es tanto un lexema, pero es el archilexema de puma, de león, de tigre, y puma, león, tigre, etc. van a ser también lexemas. Finalmente tenemos la diferenciación o el término clasema. Como les había mencionado, es un lexema que diferencia a otro lexema, en la mayoría de los casos polisémico. En este caso, por ejemplo, la palabra planta se puede referir tanto a una empresa, a una institución industrial, pero también se refiere obviamente a la vegetación. Entonces, estos dos, tanto vegetación como industrial, van a ser clasemas, o sea, lexemas que diferencien el problema de la polisemia. Entonces, a grandes rasgos, esta es la terminología que deben manejar para conocer y construir efectivamente un campo semántico.